La época pico de todos los cuadros de infección respiratoria que, como ustedes saben, ya desde marzo empieza el aumento, abril, bueno, mayo con todos los diferentes cambios de temperatura que tuvieron y bueno, ya la última semana de mayo empezó a haber pico de, no solamente de cuadro de laringitis, broncoespasmo, que ya empezaron desde marzo, sino ya los episodios de bronquiolitis que, bueno, habitualmente mayo, junio, julio son los meses pico. Así que sí, la última semana de mayo ya comenzamos a tener y bueno, y ahora obviamente que estamos en un pico de trabajo. ¿Cómo se prepara el hospital o cómo está preparado el hospital para recibir una gran demanda? Bueno, normalmente se prepara el tema de camas, ¿no es cierto? Pero como ustedes saben, este año ya con toda la demanda que teníamos el año pasado de cirugía, de diferentes tratamientos, nosotros desde enero y estábamos con capacidad colmada. Entonces ahora lo que lamentablemente hubo que hacer es todo lo que eran cirugías programadas se fueron suspendiendo, o sea, obviamente no las urgencias ni no las que son del día, que se manejan todavía en hospital de día, sino las que requieren internación, esas sí fueron suspendiéndose porque prácticamente el grueso de los pacientes internados está con alguna patología respiratoria y bueno, son las que necesitamos camas. El siguiente paso, que si una vez que esto ya no da lugar, como ya ha ocurrido en otros años, previo a la pandemia, porque vieron que con el tema de la pandemia hubo 2 años que hubo un poco de calma en ese sentido, como antes de la pandemia, que toda la zona todo el área, digamos, de hospital de día se bloquea para la atención puntualmente de hospital de día y se habilita como una sala más de internación. Entonces, o sea, hay todavía, digamos, soluciones a seguir teniendo más pacientes. Bueno, y por otro lado, también habitualmente todos los años lo que se hace es coordinar en este caso, con los hospitales tanto de Fontana como de Barranqueras, para aquellos pacientes que ya van saliendo del cuadro de riesgo y de un control más estricto, a veces completar los tratamientos en alguna de esas instituciones o a veces incluso en los hospitales del interior. ¿Qué recomendación hay que darle a la mamá y al papá frente a esta época tan por ahí problemática para los más chicos? Bueno, sobre todo lo que insistimos mucho con el completar el carnet de vacunación, tenerlo al día, porque a veces tienen moco o hacen fiebre y ya los papás suspenden. Y recuerden que en esa, sobre todo el niño pequeño, el menor de 1 año, todas las vacunas que van a prevenir casos de o infecciones que pueden llevar a tener meningitis o neumonía están en ese momento. Entonces, atrasar el calendario del primer año de vida también tiene sus riesgos. Eh, de 6 meses a 2 años es obligatoria la vacuna antigripal y en los mayores de 2 años aquel que tenga alguna enfermedad de base. Entonces la recomendación es, no, porque a veces dicen, no, tiene moquito, espero y ya estamos llegando en esta temporada. Entonces tratar de mantener el carnet de vacunación al día. Ahora que hace frío, bueno, ventilar los lugares, el uso del lavado de manos, porque es una forma que llevamos los microbios con el lavado de manos, el tema no estar con pañuelitos guardando, sino la limpieza, todo lo que aprendimos con la pandemia, no olvidarlo, si estamos enfermos, el uso de barbijo, y ahora que en estos días fríos, que también quedó la costumbre de por ahí salir al aire libre porque era menos peligroso para el COVID, tener en cuenta que a veces un día fresco como ayer ir a la plaza, significa que aquel chico que tiene una predisposición a la noche empieza con tos de perro o episodio de broncoespasmo. Entonces también, no solamente el tema de evitar que vaya al colegio, sino también que esté en ambiente, no digo cerrado, porque la casa tiene que estar bien ventilada, pero no tampoco exponerlo al frío en forma innecesaria. ¿La gente va a los centros de salud o por ahí mucha gente viene acá cuando por ahí tiene atención en... Y hay de todo, o sea, van al centro de salud en horario habitual, o sea, no todos los centros de salud son de 24 horas, entonces ocurre a la noche de muchos lugares, hablando de gran resistencia, no todos tienen atención pediátrica, entonces el niño mayor sí es atendido, pero el niño pequeño, sobre todo el menor de 2 años, habitualmente lo mandan acá al hospital, por un lado, y por otro lado tenemos un feriado largo como nos ocurrió ahora, justo con un cambio importante de temperatura y bueno, obviamente que eso incrementa en la tensión en la guardia, más todo el tema que ustedes saben sanitario en cuanto a la cantidad de profesionales y demás, bueno, obviamente que complica un poco más, ¿no es cierto?, la atención, que es lo que tratamos de explicarle también a los papás, porque la demora, la verdad que no están siendo tan graves como por ahí escuchamos en otras provincias, pero sí está habiendo ¿Son más tolerantes demora. los padres cuando ven esto? Sí, con el tema de explicarles y por ahí de la misma cartelería y bueno, gracias a ustedes que también con la prensa que difunde un poco todo esto, también van aprendiendo. O sea, en este caso, por ejemplo,
Ustedes cualquiera de estos días feriados nos han encontrado alguna de las directoras que estábamos haciendo guardia un día, el otro día, porque no se alcanza a cubrir el cupo. Y lo que por ahí nosotros planteamos, incluso las mismas autoridades, que el número de pacientes que se anota por hora supera ampliamente lo que uno o dos médicos que están atendiendo puede cubrir. O sea, más o menos se están atendiendo a razón de entre 25 y 30 pacientes por hora. Entonces imagínense que mínimamente un paciente necesita por lo menos 10 minutos entre que uno le hace la entrevista, revisa al niño, hablo de una patología sencilla, si un caso más complicado nos lleva más tiempo. Entonces imagínense, hablo de la guardia, ¿no es cierto? No del área de demanda, porque eso sí, hay médicos que se dedican solamente al área de demanda y otro a emergencia. Hay que viene un accidente, un cuadro convulsivo, una cosa, realmente una emergencia. Los que vienen por consultorio, entonces hay consultas que son breves y otras consultas que son más largas. Entonces, imagínense que ni aún teniendo 4 o 5 médicos atendiendo, igual hay una demora de por lo menos 2 horas o 3 horas. Y lamentablemente ese número de profesionales por guardia a las 24 horas del día, obviamente que no la tenemos por este tema que nos preocupa, digamos, no solamente a Resistencia o al Chaco, sino a toda la Argentina.